dólares. Diré que la tasación está casi igual que el valor comercial. Si el valor comercial es 120,000, dije, cuando esté 118, cuando esté 115, cuando esté 122, casi cerca, casi parecido, o 120,000 tan igual como el valor comercial. Y diré que está subevaluado o está por debajo del valor comercial cuando el valor comercial es 120 y resulta que la tasación está 80,000, está 70,000, etc. Oye, ¿cómo está la tasación? Está recontra sobrevaluado. Jergas, palabras que se... ¿Cómo está la tasación? Oye, está bien bajo, está bien subvaluado. En otros países pueden utilizar el mismo lenguaje, pero el concepto es el mismo. Bien. Después vamos a regresar a utilizar estos conceptos. ¿Qué es el precio base? El precio base es el valor con el cual, a partir de allí, todos los que participes van a pujar de allí para arriba. Ese es el precio base, el precio con el cual se inicia el remate. ¿Ya? Eso después vamos a explicar ahorita. ¿Y qué es la puja? La puja es el acto donde todos dan su postura, el monto que quieren participar. Esa es la puja. Una vez entendido esto, algunos le están tomando fotos seguramente, tómenle fotos si es que algunos lo están tomando. Ok, una vez entendido esto, pasamos a explicar ahora sí, avanzamos. Vamos a imaginar, y voy a trabajar con estos montos, que tenemos un departamento cuyo valor comercial es $120,000. Valor comercial, $120,000. Vamos a ver, vamos a imaginar que en el aviso de la convocatoria, la tasación o la evaluación es $100,000. Entonces, en el Perú, para generar incentivos y las personas participen en el remate, en el Perú, dice que el precio base es 2/3 partes del valor de la tasación. Ojo, del valor de la tasación. 2/3 partes en nuestro país. Y créanme que comparando con otros países, somos un país privilegiado en cuanto a tener 2/3 partes. Hay otros países donde la primera convocatoria se remata con un precio base del valor de la tasación. Me parece que es Bolivia. Y en la segunda convocatoria recién le bajan. Ecuador es así, ¿no? Entonces, en la primera convocatoria en algunos países no le bajan nada de la tasación. En la segunda recién le bajan. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué significa precio base 2/3 partes? Significa que de la torta del 100% lo divides en 3, está mal distribuido, en 3 partes, 1, 2, 3, y si es 2/3 partes, entonces, ¿cuánto vendría a ser entonces? 33.33 menos del valor comercial. ¿Qué significa? En números, si mi tasación es 100,000, 33.33 será el precio base, 66,666. En esta bajada ya tenemos solamente un descuento de 33.33. Pero aclaro,
esta tasación no me garantiza que sea el precio o valor comercial. Vamos a explicar esa parte. Señores, muchas veces el tema de la tasación o valuación, cuánto vale la propiedad, el banco manda a sus peritos. Pero cuando el banco manda a los peritos, lo manda en un contexto, en una fecha, en una circunstancia, y en base a ello emite un informe que es la tasación o la evaluación o el peritaje del inmueble. Y cuando pasan 5 o 6 años o 4 años, el deudor incumple, el propietario, y entonces presentan la demanda y presentan esa tasación. Acá viene el tema. Ahora bien, dentro del proceso, y esto es un principio general porque en otros países puede haber alguna variación, dentro del proceso, en el Perú, el abogado del demandado, es decir, cuando el banco le demanda por la deuda, podría oponerse a la tasación que está presentando, alegando que esa tasación se había hecho hace 5 años y que ahora ha aumentado el valor de ese departamento porque ha crecido en la zona, porque se ha hecho una canchita de fútbol, porque hay un centro comercial a 4 cuadras que antes no había, por N razones. Y el juez, es más, hasta podrías presentar una nueva evaluación de parte, o sea, contratando un privado para que se dé cuenta el juez que efectivamente ha subido. De tal manera que el juez emita una resolución donde se haga una nueva evaluación del bien. Pero ¿qué pasa en el Perú? Acá viene el tema. Les voy a decir que la mayoría de casos no se hace esa nueva evaluación. Lamentablemente, por el mal manejo de los procesos de los abogados. O porque no conocen el tema, o lo hacen por flojera, o no entiendo por qué. Pero yo tengo experiencia en todo este tiempo. Y son contados los abogados que se oponen a la tasación presentada por el banco. Y como el litigante, el deudor, no sabe absolutamente nada de derecho, se lleva obviamente por lo que su abogado le dice. Ahora bien, desde el punto de vista de nosotros los inversionistas, claro, nos conviene que no sepan nada, que salga más devaluado, sí, pero me gusta darte una explicación. ¿Por qué razón? Muchas veces te vas a encontrar con propiedades demasiado devaluadas. Demasiado devaluadas. Miren, les cuento una anécdota. Los que vieron ese testimonio pueden levantar la mano lo que voy a contar. Si estuvieron ahí hace 3 semanas, 2 semanas y media, una alumna también, exalumna, que es actualmente gestora de proyectos, vive en Puno, ella se llama Susan Elisa. Con todo su testimonio en vivo, convoqué a 6 gestores peruanos y después convoqué a 6 gestores latinoamericanos, pero hablando concretamente de Susan, ella dio números exactos que todos nos quedamos sorprendidos. Bueno, yo no tanto, porque yo sí sé pues este tema. Y Susan contaba que su primera inversión iba a buscar propiedades agarrando a su niñito de la mano, no tenía ni para el pasaje, y cuando le decían, ¿por qué no tomas un micro o algo para trasladarte? Ella no quería decir, porque de verdad su testimonio es tremendo, así, un tremendo testimonio. No quería decir que no tenía ni para el pasaje. Y cuando le preguntaban eso, ella contaba, decía, no, es que a mí me gusta caminar con mi niño, su niño es un niño pequeño, a buscar propiedades. Bueno, para el ejemplo, y contó que su primera inversión, el precio base era $24,000. Ella no tenía plata. Buscó el proyecto, presentó el proyecto, así como les dije, y pudo conseguir los inversionistas. Ya, tiene un montón de detalle muy rico, hasta para mí milagroso, milagro de Dios. Pero a donde quiero llegar a la esencia es que cuando le pregunté, espérate un ratito, porque estaba dando su testimonio, ¿cuánto pagaste? $24,000 precio base. Y cuando le hago la siguiente pregunta,
¿Y cuál era el valor comercial? Es decir, ¿a cómo lo ibas a vender aquello que invertiste $24,000? Dijo 180,000 o 160,000. Mira la diferencia enorme que estaba hablando. 160,000 o 180,000, por ahí dijo. ¡Wow! La gente, no, no, la gente decía sí. ¿Y por qué pasa eso? Justamente por lo que estamos hablando. Porque cuando le llega la demanda, o no tenía abogado el demandado, o teniendo abogado, no sabía contestar esa demanda en el plazo, oponiéndose a esa tasación y diciendo, señor, esa tasación ya está caduca. Hoy vale más este terreno. Y así muchos hay. Y te aseguro que no solamente eso pasa en Perú, pasa en Ecuador, pasa en diferentes países. Entonces, Doctor, disculpe, quería sí, mencionarle que no se visualiza bien la letra, se ve un poquito borroso, pero aparte de eso, su letra es muy pequeña, no ya. se logra ver con claridad. ¿Por qué dices eso? ¿Hay gente que está reclamando? Sí, y yo también, yo sí logro leerlo, pero no es muy legible y Ok, está pequeñita. está pequeñita. ¿Será que estará lejos? Ya, ok. Voy a agrandarlo más. Y voy a utilizar otros colores. Ya, bien. Les decía que, ¿qué sucede si en ojo, siempre aparece y dice primera convocatoria. Esto sería la primera convocatoria. 2/3 partes. En México es menor el monto, ¿ya? 2/3 partes, primera convocatoria. ¿Cómo sería si es que no va nadie? Entonces sería la segunda convocatoria. Segunda convocatoria. ¿Y qué dice la ley? Para generar incentivos, ya que en la primera no se presentó nadie, en la segunda convocatoria vamos a bajarle y le van a bajar en el Perú, ojo aclaro, en otros países es otro monto, 15%. Menos. ¿De dónde? Del precio base. 66,666. ¿Cuánto sería? A ver, ¿dónde está mi calculadora? 66,666 por 15%. 9,999 menos. ¿Qué hice? 56,667. Es decir, la segunda convocatoria sería $56,667. Le he bajado 15% al precio base. ¿Y qué pasa si es que tampoco van? Tercera convocatoria. Miren, ¿ah? ¿Cuánto se baja? En el Perú es 15% más. O sea, sumemos desde la tasación 33,33 menos 15, o sea, 30, 30, 60. Es un montón, ¿ah? 33 de este precio base. Y de este 56,000, también tercera convocatoria, 15%. ¿Cuánto sería? A ver. Ahorita si estuviera en vivo, las personas estarían ya diciéndome al toque con su calculadora, con su mente, cuánto es.
48.168. Este sería el precio base en una tercera convocatoria. Jorge, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tampoco van a la tercera convocatoria? Bueno, nunca van a haber una cuarta convocatoria. Normalmente, la mayoría de bancos, si es que en la tercera convocatoria nadie va, entonces le dice al juez, mediante un escrito, que el banco se lo adjudica en parte de pago de la deuda. Y el banco, el juez, lo hace dueño al banco y el banco se adjudica. Después el banco verá cómo lo vende, a quién lo vende. Ese ya es tema del banco. Normalmente termina así, porque si desea continuar con el remate, tendría que empezar nuevamente con primera convocatoria, pero hay una exigencia legal: hacer una nueva actualización de tasación. Y esa actualización tendría que ser aprobado por el juez. Puede ser que se oponga o no se oponga el deudor, entonces demoraría demasiado. Para evitar eso, la mayoría de acreedores se los adjudica. ¿Correcto? Bien. Bien, señores. Por eso que hay personas que solamente están buscando tercera convocatoria para participar, porque es más barato. Pero eso es muy relativo, porque no vaya a ser que sea una buena oportunidad de inversión en la primera convocatoria y asegurarte y participar y pagar solo el precio base, 66.666, porque si esperas la segunda o la tercera, también te encuentras ahí con 3 o 4 personas que también pensaban igual que tú y que después al final se eleva el precio en esa puja y al final sales comprando por encima incluso del precio base de 66.666. Todo eso es posible. Pero también puede suceder que las personas no participan porque se dan cuenta que tienen ahí un gravamen, ¿no? Que el juez no lo va a limpiar, no te lo va a entregar saneado. Eso vamos a hablar ahorita. La ventaja de participar en un remate judicial es que la propiedad, el juez te lo va a entregar limpio y sacramentado, sin ningún problema, para que tú lo ocupes, vivas y lo vendas si deseas. La propiedad puede estar ocupada, que en la mayoría de casos sucede que está ocupada, o puede ser que ya la abandonaron. Hay propiedades donde tú vas y ya lo abandonaron un año antes, 3 meses antes, ahorita estaban por abandonarla, te encuentras con propiedades abandonadas. Por eso que cuando uno ve la relación de los remates, uno va a verlo primero, la propiedad, a ver cuál es la situación para ponerle un valor. Y si está desocupada y abandonada, como que genera un incentivo mayor de querer participar y de poder ganarte esa adjudicación. ¿Ok? Entonces, en un remate judicial, estoy diciendo que el juez tiene toda la facultad de limpiarte todos los gravámenes, pero no todos los gravámenes el juez puede limpiar. El juez puede limpiar la mayoría de gravámenes, pero no todas. Entonces, yo te voy a explicar ahora en qué remates, que cuando tú leas la convocatoria y en la parte que dice cargas y gravámenes, pues solamente existan
Cuando se lee una convocatoria de un remate, hay una parte donde dice cargas y gravámenes. En la misma convocatoria, cargas y gravámenes. ¿Cuál es la diferencia entre cargas y gravámenes? Vamos a empezar por explicar gravámenes. Los gravámenes es un acto, mira lo que digo, es un acto, lo voy a poner acá, un acto accesorio. Accesorio, que deriva, que viene de algo principal. Ahorita vamos a explicar, algo principal. Que el origen para que se inscriba un gravamen está acá. Acá está el origen. Ese algo principal puede ser una deuda, por lo general, puede ser una demanda judicial. Los más conocidos. El gravamen por excelencia que se inscribe en una partida registral, ya todos ya en su mente lo saben, se llama hipoteca. Es decir, cuando se inscribe un gravamen en esta propiedad, no es que nació sola, no es que se creó sola, no, es la derivación, la consecuencia de un préstamo. Y el préstamo no se cumplió. Entonces, correcto, esta hipoteca, ¿dónde tienen soluciones? Sí, pero no acá, acá. Para solucionar y se levante esa hipoteca, cumple la deuda, paga la deuda. Una demanda judicial. ¿Qué es una demanda judicial? Imaginemos, por ejemplo, el propietario de este inmueble, vamos a suponer es Juan Pérez, no, acá no. Juan Pérez, otra vez Juan Pérez. Él lo compró hace 2 años esta propiedad. Compró esta propiedad. Y bueno, y resulta que hace 4 meses le han interpuesto una demanda por nulidad de la compra-venta que realizó con el anterior propietario. Vamos a suponer. ¿Quién lo demandó? Los hijos del anterior propietario. El papá ya murió y ellos como herederos están demandando. Y alegan, bueno, tantas cosas pueden alegar en una nulidad, que su papá no estaba en las facultades, que su papá tenía tratamiento psiquiátrico que demuestran las pruebas, etc. Y entonces, para evitar evadir y no vaya a vender la propiedad, le dicen al juez que está llevando la causa de la nulidad de compra-venta, señor juez, ordene usted inscribir aquí en la partida de este inmueble del señor Juan Pérez, que fue el comprador, inscribir una medida cautelar de inscripción de demanda para que aparezca ahí y nadie le quiera comprar. Y si alguien le compra, que se atenga a las consecuencias de la sentencia final de esta demanda de nulidad. Espero que se haya entendido. Y entonces, ¿cómo soluciono? Poniéndome de acuerdo acá, llegando a un acuerdo económico, y cuando se trance acá, hay una transacción, le pediremos al juez, señor juez, envíe usted un oficio a registros públicos para que levante esa inscripción de demanda. Inscripción de demanda. Lo levante usted de tal manera que quede limpio. Fíjense que dependen de un acto y la solución está acá. Ese es un gravamen. ¿Qué cosa es una carga? Ah, no, la carga es otra cosa. La carga no es un acto accesorio. La carga tiene vida propia, por ponerle un nombre. No depende de nadie, simplemente que acá se inscribió,
la resolución o la razón por la cual esta propiedad tiene una carga. El ejemplo más típico es el derecho de servidumbre o derecho de paso. Habrán visto ustedes que en lugares como fincas, terrenos, en algunas calles van a ver que hay un pasaje. Y la propiedad que está a este lado pertenece a Juan Pérez y la propiedad que está a este lado pertenece a Juan Pérez. En realidad, toda la propiedad le pertenece a Juan Pérez. Lo que sucede que no hay forma de poder llegar al otro lugar o es mucho más directo al otro lugar y mediante una resolución